la mesa de análisis, el nuevo mapa geopolítico de la laguna. Nuestros invitados: Arturo González, periodista, subdirector editorial del Siglo de Torreón. Arturo, muy buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días al auditorio. Y en unos momentos más estará con nosotros Gerardo Hernández González, también periodista y director de Espacio 4. Con ellos vamos a hablar de este tema. Y la pregunta que le planteamos esta mañana: ¿qué espera usted para la laguna con los ganadores de las elecciones a nivel federal y local? Las opciones que le ofrecemos: ¿va a mejorar el gobierno? ¿Va a seguir igual? ¿Va a empeorar? ¿O simple y sencillamente no sé? Llámenos 711-0260, por WhatsApp 8717-361799, por correo electrónico contextos@gremradio.com.mx. Son nuestras líneas de contacto. Estamos esperando su comunicación. Y bueno, pues entremos en materia. Sin precedentes, Arturo, el mapa geopolítico de la laguna, con un panorama pues interesante, en el sentido de que hay un tripartidismo en los municipios de la laguna de Coahuila: 2 municipios de Morena, 2 municipios del PAN y un municipio del PRI, en el caso de la laguna de Coahuila. En el caso de la laguna de Durango, bueno, pues tenemos a los 2 municipios priistas, Gómez Palacio y Lerdo, con un gobernador panista y un titular del Ejecutivo que va a ser de Morena, es decir, 3 partidos. Al igual que aquí, los alcaldes de esos partidos, el gobernador del PRI y el presidente de la República de Morena. Un mapa geopolítico pues sin precedentes. ¿Cómo lo podemos interpretar, Arturo? A eso hay que sumarle, Juan, la composición del Congreso local de Durango, en donde los 5 distritos de la laguna de Durango, distritos locales, quedan en manos de Morena. Así es. 4 de ellos, uno de ellos creo que quedó para el PAN, pero hay una derrota, un repliegue. De los federales, de los 4 federales, uno es del PAN y 3. Sí, son los federales. En los locales de los laguneros, sí, los distritos laguneros, la mayoría son para Morena. Sí, así es. Los 4 asentados en la zona urbana de Gómez y Lerdo, y uno más que me parece que quedó ya para el Partido Acción Nacional o la coalición del Frente. Y en el caso de los distritos, como bien dices, federales de Durango, 3 son para Morena, 1 para el Frente encabezado por el PAN, y que está todavía muy disputado ahí en la capital de Durango. Pero bueno, lo que llama la atención es que el distrito 02, con sede en Gómez Palacio, está en manos de Morena. Algo pues inédito, ¿no? Por el cambio de partido, y sobre todo que es el caso de un partido de izquierda. Y donde nunca ha habido alternancia. Es decir, siempre ha sido priista el municipio de Gómez Palacio, e incluso también en cuestión del Congreso, siempre había tenido, el Congreso local siempre había tenido una mayoría priista. Exacto, bueno, y fue lo que tanto se manejó y se presumió en 2016 en la derrota histórica del PRI en el gobierno del estado de Durango, que la laguna se había mantenido como fiel al priismo. Bueno, ahora no fue así. Y en el caso de la laguna de Coahuila también vemos un cambio importante. En el caso del distrito 05, antes 06, es del Partido Acción Nacional, donde sí ha habido alternancia, pero llama mucho la atención en el distrito 06, antes 05, que es este distrito que abarca el área rural de la periferia de Torreón, área rural y Viesca y Matamoros, que normalmente era un distrito priista y hoy pasa a las filas de Morena con José Ángel Pérez. También el distrito 02, que está asentado en San Pedro, también tradicionalmente priista, queda ahora en manos de la coalición encabezada por el Partido Acción Nacional. Pues estamos viendo algo inédito. Estamos viendo una debacle importante del Partido Revolucionario Institucional, un repliegue en territorio, en lo que territorio se refiere. En el caso de Coahuila, pues llama la atención que de las 25 alcaldías que tenían, ahora ya solo van a tener 18, que es el número más bajo
de alcaldías para el PRI en toda la historia de Coahuila. Hay evidentemente una ola que arrasa a los priistas y también a los panistas, en el caso de Coahuila Durango, en un territorio, hay que decirlo, que nunca se ha familiarizado abiertamente por la izquierda electoral, en donde el bipartidismo PRI-PAN ha sido muy arraigado. La historia que conocemos siempre ha sido de un partido hegemónico, el PRI, y un partido que domina la oposición, que es el PAN. En el caso de Durango esto cambió hace 2 años con la elección de 2016. En Coahuila el año pasado se mantuvo al frente el Partido Revolucionario Institucional, pero hoy sufre un descalabro en esta elección muy fuerte, del cual pues se antoja difícil que se recupere y sobre todo ver cómo va a lograr recuperarse. Pierden en Coahuila Piedras Negras, un bastión del PRI, y de los bastiones, pues con el único que se quedan es con Saltillo, que se afianza ahí el PRI porque gana nuevamente Manolo Jiménez en un fenómeno similar al de Jorge Cermeño, con más votos aún que la elección anterior. Y los 2 distritos federales son para el Partido Revolucionario Institucional, con lo cual la región sureste se consolida como el bastión del PRI en Coahuila, ya el único. El único. Porque la laguna no, y lo único que queda en la laguna como una isla es Viesca, incluso rodeada por Parras, que es un municipio ya va a ser gobernado por Morena. Matamoros, gobernado por Morena. Históricamente priista también ahí. Madero y San Pedro, ¿no? Entonces estamos viendo, había comentado que el distrito 02 había quedado en manos de Partido Acción Nacional, no, quedó en manos de Morena también. De Morena, sí. Lo que gana quedó San Pedro fue el ayuntamiento. El ayuntamiento de San Pedro quedó del frente, encabezado por Acción Nacional. Es un hecho sin precedentes que lleva a los principales partidos PRI-PAN a reflexionar sobre qué fue lo que pasó, qué fue lo que falló, por qué no previeron lo que estaba ocurriendo en función de hartazgo, en función de que había un sector del electorado que estaba empujando muy fuerte para otro lado. Y le apostaron al voto duro, le apostaron a su voto duro, pero ya está plenamente comprobado que cuando la votación rebasa los estándares del 50%, ese voto duro se va reduciendo. Es decir, mientras más participación hay, porque llamó la atención que al realizar el conteo de votos que se recibieron en Coahuila, el Partido Acción Nacional fue el que más votos perdió en esta elección. Y el Partido Revolución Institucional fue el que menos votos perdió. Fueron alrededor de 246 votos, contra como 34,000 votos que perdió el PAN. Y ahí se ve la gran diferencia, lo que nos habla de que el voto duro se mantuvo del PRI. Sí, pero que ya no es suficiente. No le es suficiente. La estructura ya no fue suficiente, pero a nivel presidencia de la República, el voto hacia el candidato del PRI en Coahuila se desplomó. Sí. Si lo comparamos con 2012. Claro. Hubo una merma muy importante y hubo un repunte muy importante de votación en Coahuila de Andrés Manuel López Obrador, como lo hubo a nivel federal. A nivel federal estamos hablando que Andrés Manuel López Obrador duplicó su votación de 2012 a 2018. Y el Partido Revolucionario Institucional perdió alrededor de 10 millones de votos. Es una merma increíble. De hecho, Mid resultó, ahora sí que destronó del vergonzoso primer lugar que tenía Roberto Madrazo, el candidato con más baja votación. Sí. Ahora Mid obtuvo menos votación todavía que Madrazo. Y en el caso de Ricardo Anaya, a nivel nacional, la merma no es tan importante, es de unos cientos miles de votos. Esto, de acuerdo a los últimos datos, pero también es un golpe muy fuerte para la figura de Ricardo Anaya, que no logra superar la votación que obtuvo Josefina Vázquez Mota hace 6 años, que quedó en tercer lugar. Exacto. Ahora Ricardo Anaya quedó en segundo lugar. Entonces,
Yo creo que la explicación a este fenómeno tiene que darse en principio sí por el efecto López Obrador, pero no es el único, no es el único factor. En el caso de las senadurías de Coahuila y Durango hay que comentar que ganan personajes que venían ya haciendo campaña desde 2016-2017. Estamos hablando en el caso de Coahuila de Armando Guadiana y en el caso de Durango de Gonzalo Yáñez. Personajes conocidos que ya habían tenido cierta penetración en el electorado y que aprovechan muy bien esta ola para ganar con diferencias considerables. Estamos hablando de entre 6 y 8%. No son despreciables esas diferencias. Eh, Aunque hubo otros casos de candidatos, si vemos por ejemplo los candidatos a diputados locales de la Laguna de Durango, muchos no son conocidos o son de otro partido que al final terminaron enlistados por el partido de Morena y que algunos de ellos Arrastró el voto de López claro, Obrador. algunos de ellos ni siquiera se esperaban ganar. Claro. Y terminaron ganando. Entonces, hay que hacer varios análisis. Por ejemplo, también en el caso de Torreón, de la alcaldía de Torreón, el voto cruzado. O sea, Jorge Cermeño gana por una amplia ventaja, pero también Andrés Manuel López Obrador gana en Torreón por una amplia ventaja, sí, más la de Jorge Cermeño que la de Andrés Manuel, pero nos habla de que sí hay voto cruzado. Mucha gente que votó por Jorge Cermeño para la alcaldía votó también por López Obrador para la presidencia de la República, lo cual nos habla de un escenario que hace algunos años era impensable, que un votante le diera su sufragio a un candidato de la derecha, como es Jorge Cermeño, y a la vez a un candidato de la izquierda, como es Andrés Manuel López Obrador, lo cual nos está hablando de que también, si bien haya un hartazgo en general de quienes han gobernado el país y los estados en los últimos años, bueno, también hay un voto razonado, porque están escogiendo en función de la persona y de las cualidades que ven en cada uno de esos políticos, ¿no? Exacto. 9 de la mañana con 18 minutos, vamos a una pausa, regresamos. Recuerde la pregunta: ¿qué espera usted para La Laguna con los ganadores de las elecciones a nivel federal y local? Tenemos algunas respuestas, le damos salida luego de la pausa. Siga con nosotros. Contextos. El programa líder en la radio.
De La Laguna. Nuestros invitados, Arturo González y Gerardo Hernández, periodistas, tenemos respuestas del auditorio. Esto es lo que nos dice Elías Arteaga. Yo confío en que haya un mejor gobierno ante la... le recuerdo la pregunta es, ¿qué espera usted para La Laguna con los ganadores de las elecciones a nivel federal y local? Elías nos dice, yo confío en que haya un mejor gobierno ante la competencia electoral y el tripartidismo en los ejecutivos federal, estatales y municipales. Tendrán que demostrar de cuál cuero salen más correas. Es positivo para los ciudadanos, es lo que dice Elías Arteaga. Mientras que Carlos Armando comenta, yo dudo mucho que logremos cambiar las mañas de los políticos. Todos son iguales, nomás cambian de nombre y de partido. No espero un cambio de fondo, solo de forma. Es lo que dice Carlos Armando. Y Alfredo Hernández dice, yo les concedo el beneficio de la duda. La verdad no sé qué vaya a pasar porque es una situación inédita en la comarca lagunera y en el país. Gracias. Esperamos más comentarios de su parte. Y bueno, le damos la bienvenida vía telefónica a Gerardo Hernández González, periodista y director de Espacio 4. Gerardo, muy buenos días. Gerardo, buenos días. Gerardo. A ver si lo tenemos en la línea, por favor. No está en la línea. Bueno, vamos a marcarle nuevamente, por favor. Y porque hay mucho que comentar con relación a este tema y sobre todo, bueno, aparte de lo que tú nos comentabas, Arturo, de este nuevo mapa geopolítico que estamos observando, hay también otra cuestión que me parece importante, el hecho de lo que tiene que ver con la diferencia de los titulares de los ejecutivos estatal y municipal en diferencia de partido, de quienes están al frente de los mismos. Tenemos experiencias ya aquí cuando ha habido alternancia y podemos recordar, por ejemplo, cuando se dio la primera alternancia aquí en Torreón con Jorge Cermeño Infante y Enrique Martínez y Martínez, también las discrepancias que hubo entre José Ángel Pérez Hernández cuando fue alcalde de Torreón por el PAN y el gobernador Humberto Moreira Valdés. Sí, lo vimos en Lerdo con Rosario Castro en sus dos gestiones, tanto con Ismael Hernández de Eras como con Ángel Sergio Guerrero Mier. Y de nivel estatal a nivel federal, Humberto Moreira con Felipe Calderón. Con Felipe Calderón, exactamente. Entonces vamos a ver qué es lo que se puede esperar, pero ya tenemos en la línea. Gerardo, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Mucho gusto, Juan, a la mesa, al auditorio, muy buenos días. Y bueno, para escuchar tu lectura sobre este nuevo mapa geopolítico en La Laguna y lo que podemos esperar los laguneros con los ganadores de las elecciones a nivel federal y local. Y bueno, pues este tripartidismo que ya se dio con los titulares del Ejecutivo Municipal, estatal y federal, y este nuevo mosaico que se da también en las legislaturas federales en ambos estados y en el caso de Durango en la legislatura local. Sí, efectivamente, tenemos un nuevo bipartidismo que es un partido de izquierda que siempre ha existido, en algún tiempo estuvo proscrito por el gobierno federal para mantenerse más tiempo en el poder. El presidente Calles, Obregón en su primera etapa fueron postulados por el Partido Comunista. Tiene México una historia hacia esa tendencia, hacia la izquierda. Sin embargo, esta ideología fue gradualmente difuminándose, fue borrada hasta que se apodera del PRI, incluso el ala derecha, que excluye a Cuauhtémoc Cárdenas, que excluye también a Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, a López Obrador incluso. Esto que ocurrió el 1 de julio no fue un fenómeno de un año, de dos, sino que tiene una larga data, tiene décadas de haberse empezado a gestar. El último recuerdo fuerte que impactó al país fue el 68, aunque anteriormente hubo movimientos de médicos, de enfermeras, de ferrocarrileros, de electricistas. De manera que esto que ocurrió, insisto, el 1 de julio es la consecuencia de un fenómeno político-social de gestación que duró décadas. La alta participación en las elecciones del 1 de julio refleja una gran madurez de la sociedad. El triunfo corresponde a López Obrador porque fue candidato,
pero el mérito mayor es de la sociedad, que acudió masivamente a las urnas. Tomó por primera vez México, los mexicanos, el destino en sus propias manos, una decisión política trascendente, lo que no le dieron a Calderón, a Ernesto Zedillo en su gobierno en el 97, lo que tampoco le dieron a Fox, ni a Calderón ni a Peña Nieto, mayoría en el Congreso, se la dieron ahora sí a Andrés Manuel López Obrador. Es un resultado contundente que le da mucha legitimidad al futuro presidente de la República, lo compromete demasiado, como también compromete a los mexicanos a vigilarlo de cerca, a ser críticos con su gobierno, a apoyarlo en lo que sea apoyable, a observarle lo que no sea conveniente para el país. En el caso de las elecciones locales, vimos cómo también la ola de Morena arrasa el país, excepto en Guanajuato, un bastión panista eminentemente, controla ya a partir de los cambios correspondientes en 19 legislaturas estatales. Esto le va a permitir en automático a López Obrador, con la mayoría que tiene en el Congreso General y la mayoría que tiene en congresos locales, que establecen que para una reforma constitucional debe ser aprobada por el 50% de las legislaturas más una, también lo tiene ya aprobado. En las elecciones federales se cuidaron el PRI y el PAN mutuamente, y en este mutuo recelo entre PRI y PAN se coló el López Obrador, como era previsible en la presidencia de la República, pero también en los estados. Lo que ocurre en Durango, en Coahuila, este cambio tan dramático en las elecciones, donde la competencia histórica había sido entre el PRI y el PAN, hay un vuelco muy interesante, muy trascendente hacia Morena. El país también en este voto del 1 de julio lo emite contra las dinastías políticas, contra el juniorismo, contra la transmisión del poder de hermano a hermano, de esposo a esposa, de padre a hijo, de abuelo a nieto. Es decir, México empezó a transformarse negativamente, y a partir del gobierno de la alternancia mejor dicho, de la asociación entre Humberto y Rubén Moreira, en un país de castas, en un país de dinastías, en un país donde el poder se secuestra por parte de familias de apellidos. Incluso en Puebla hemos visto cómo Rafael Moreno Valle, para dejarle el camino libre a Ricardo Anaya, impone a su esposa como candidata a la gubernatura, que está en riesgo todavía esa posición. De manera que el mensaje es múltiple. Los gobernadores tendrán en sus respectivas entidades, 19 por lo menos, congresos dominados por Morena. Se va a establecer una nueva relación entre la presidencia de la República y los gobiernos estatales. Otro gran paso que le permite a López Obrador legitimarse y tener márgenes de maniobra de gobernabilidad muy importantes es que no le debe la presidencia a ningún gobernador, como sí fue el caso de Enrique Peña Nieto, que llega a la presidencia con el apoyo de los gobernadores del PRI, no únicamente electoral en la manipulación de las casillas, de los votos, de las urnas, sino también con un fuerte financiamiento con cargo a los habitantes de cada estado. Si observamos la gráfica del endeudamiento de estados a escala nacional, veremos cómo entre 2010 y 2011 y parte del 12 es cuando se dispara la deuda pública de los estados. Cuando Coahuila sube de 8,000 millones de pesos de deuda, una cantidad enorme, a cerca de 40,000 millones de pesos. Es decir, Peña Nieto llegó muy condicionado a la presidencia con los gobernadores de su partido, a los cuales les tolera todo, grandes escándalos de corrupción, les da manos libres, les permite incluso pactar con el narcotráfico, y este lastre que tenía Peña Nieto no lo va a tener López Obrador. Otro punto a favor de López Obrador es que llega sin el apoyo de los grandes medios de comunicación, sino al contrario, llegó a pesar de las campañas de los medios de comunicación nacionales, de un gran sector de la prensa. Fueron excepcionados los casos de medios de comunicación que entendieron la realidad del país y actuaron en consecuencia, orientando de alguna manera la opinión pública, publicando encuestas creíbles, no las que el PRI y el PAN pagaban para colocarse teóricamente cerca de López Obrador.
De manera que este es un fenómeno que nos toca como mexicanos la fortuna de ser testigos de él, de ver transformaciones muy importantes en la marcha de la República a partir de ya, porque de hecho, después de la entrevista que tuvo el presidente Peña Nieto con el presidente electo López Obrador, sale de la escena Peña Nieto y quien figura ya como presidente en funciones, no como virtual presidente, es justamente López Obrador. Llega a esta etapa del sexenio Peña deshecho, destrozado moral, políticamente, con una reprobación de más del 80%. Y López Obrador, al contrario, yo preveía una votación por López Obrador de 30 millones de votos en este espacio incluso, y se cumplió. No porque se tengan bolas de cristal, bolas mágicas, sino porque la tendencia en las encuestas era muy consolidada, siempre fue en ascenso, y además tuvo también López Obrador el cuidado de que esta tendencia nacional para las elecciones se reflejara en la prensa internacional. De manera que este ambiente que se generó con respecto a la elección de México blindó mucho a López Obrador de cualquier intento de fraude, de manipulación. El apoyo de la sociedad mexicana, insisto, es lo más meritorio, y en todo caso la cualidad, el mérito de López Obrador fue haber sido el catalizador de esa inconformidad, de ese deseo de cambio pacífico de México. Trayes Heroles se advertía de un México bronco, también se advertía de un México profundo. En esta campaña se advirtió del tigre al cual aludió Porfirio Díaz cuando ganó la presidencia Francisco Madero. Pues ese México bronco, ese México profundo y ese tigre despertaron en las urnas pacíficamente para darle al país una transformación por la vía democrática, por la vía pacífica, que es lo que todos queremos. Este es el gran mérito de los mexicanos, antes incluso que el mérito de López Obrador. Y ya se está publicando un meme donde hablan de la cuarta transformación, que la primera fue el PNR, Partido Nacional Revolucionario, la segunda fue el PRM, Partido de la Revolución Mexicana, la tercera fue el PRI, Partido Revolucionario Institucional, y la cuarta transformación pues es Morena, el Movimiento Regeneración Nacional. Gerardo Hernández González, periodista, director de Espacio 4, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación en esta mesa de análisis. ¿Querías concluir algo? No, es simplemente decir que en un país de libertad como es el nuestro y que se fortalece el 1 de julio y democrático, es normal que estas expresiones que tratan de alguna manera de desvirtuar el éxito, más que de López Obrador de México, se manifieste en memes y en otro tipo de expresiones. Es un país libre. Lo peor que puede ser para México es que constriñamos la libertad de expresión, y yo espero para México un futuro luminoso con la participación de todos los ciudadanos. Pues que así sea. Gracias, Gerardo. 9 de la mañana con 36 minutos. Quédese, está usted en Contextos. Contextos. El programa líder en la radio hablada en la
Es el nuevo mapa geopolítico de la Laguna. La pregunta de hoy, ¿qué espera usted para la Laguna con los ganadores de las elecciones a nivel federal y local? Tenemos más respuestas por WhatsApp. Dice, yo no espero mucho, pero voy a hacer mi parte y voy a exigir mucho. Gracias. Gracias a usted por comunicarse. También por WhatsApp, Ignacio Chávez pregunta, ¿saben ustedes la posición de AMLO en el tema de eliminar o reducir a los nefastos, costosos e inútiles senadores y diputados plurinominales? No hay una propuesta de parte de ellos de disminuirlos. La propuesta ha venido de otros sectores y creo que no se va a avanzar en ese tema. Pero lo que sí dijo ayer Gonzalo Yáñez, el virtual senador electo, ayer aquí en Contextos, que las primeras propuestas que él va a llevar al Senado, la primera va a ser reducir a la mitad el sueldo de los senadores. La segunda, eliminar el seguro médico, que cuesta una millonada a los mexicanos, el seguro de gastos médicos, y exigir que todos los senadores se atiendan en el ISSSTE. Y la tercera, que todos los senadores presenten por obligación la 3 de 3. No mencionó nada de la reducción de... Sí, no está en la agenda. Yo creo que no lo vamos a ver, al menos en la primera parte, en esta legislatura. Pero es una discusión interesante. Yo no estoy de acuerdo en la eliminación de los pluris, sobre todo a la luz de lo que observamos en la elección anterior, porque eliminar los plurinominales implicaría que un partido volviera a dominar mucho más todavía la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, lo cual no creo que sea pertinente. Vemos, por ejemplo, que en la elección pasada, el 1 de julio, Morena ganó la coalición de Morena, 211 distritos de los 300. Imagínense. 211, y si nada más tuviéramos 300, pues estaríamos hablando de que ya tendría mayoría calificada. Claro. Y podría hacer cualquier reforma a la Constitución sin negociar con ningún otro partido político que no pertenezca a la coalición. Yo les comento, yo les sugiero a quienes son partidarios de eliminar los puestos plurinominales que reflexionen en eso que implica. Los plurinominales, por más que pueda dar cabida a algunos o a muchos diputados que en realidad pues su trabajo puede ser dudoso, sí contribuye a una pluralidad democrática, aunque no sean electos directamente, pero sí hay un equilibrio. Ahora, también hay que ver otro aspecto importante. Muchos de los diputados que más iniciativas presentan son plurinominales. Sí. Terminan siendo luego los que más trabajan. Claro que hay figuras impresentables, como ya se ha mencionado por ahí a Romero de Champs en muchas ocasiones, que ni una sola iniciativa ha presentado y que él está ahí por una cuota del sindicato petrolero, por mencionar uno de ellos, pero ha habido muchos otros. Yo creo que tendríamos que concentrarnos en el trabajo de cada uno, porque es muy fácil caer en esta descalificación generalizada que luego nos lleva al inmovilismo, a la falta de crítica posterior, que es, todos son iguales. Todos los 500 diputados son una bola de flojos. No necesariamente es así, ¿eh? Claro. No necesariamente es así, ¿eh? Y antes de darle la palabra a Gerardo Hernández, estamos platicando, Arturo, sobre estas discrepancias, divergencias que se han dado, incluso hasta confrontaciones entre titulares del Ejecutivo de diversos partidos, es decir, titular del Ejecutivo municipal con el Ejecutivo estatal y del estatal con el federal, con los casos que ya veíamos, y el caso que se está viendo actualmente también con las dos alcaldesas priistas de Gómez Palacio y Lerdo y el gobierno del estado panista, concretamente en lo del Metrobús, que ya dijeron que no es Metrobús, sino va a ser un reordenamiento del transporte, pero esta discrepancia que se dio en cuanto a la ruta troncal, que decían las dos alcaldesas, no debe pasar por el Boulevard Miguel Alemán.
Y el gobierno del estado dijo, sí pasa por el Boulevard Miguel Alemán. Va a haber otro por el periférico, va a ser una segunda ruta. Pero esto ya de alguna manera generó cierta discrepancia. ¿Cuál es el panorama que tú observas en esta diversidad de partidos en los tres poderes ejecutivos? Es decir, en los tres niveles del poder ejecutivo, municipal, federal y estatal. Mira, cuando no hay esta pluralidad, no se hace política. Exacto. ¿Por qué? Porque no es necesaria la política si un partido monopoliza los tres niveles de gobierno. Sí, hay un mandato vertical, lo que dice el presidente, lo que dice el presidente al gobernador, lo que dice el gobernador Exacto. al alcalde. Cuando hay pluralidad no necesariamente es así, y es cuando comienza la política. Vamos a observar, y tendríamos que aspirar a observar, a un Jorge Cermeño del PAN haciendo política con un Miguel Riquelme del PRI, y estos dos a su vez haciendo política con un Andrés Manuel López Obrador de Morena. Así se construye al final la democracia, con la negociación, con la política en el mejor sentido de la palabra. Pero no solo eso, por ejemplo, en el caso de del Congreso del Estado de Durango, vamos a ver también a un gobernador, José Rosa Saizpuro, que también va a tener esta peculiaridad de tener que lidiar, por ejemplo, en el caso de Gómez y Lerdo, con alcaldesas priistas, con un gobierno emanado de Morena, gobierno federal. Va a tener un congreso morenista ahí en su congreso local. Entonces, evidentemente, pues esto le obliga a José Rosa Saizpuro, y ya dio algunos adelantos de hacer ajustes en su gobierno y buscar perfiles que le ayuden a conectar y a establecer la comunicación con los distintos entes de gobierno de diferente partido, incluyendo el Congreso del Estado. En este sentido, Arturo, me parece que hubo una estrategia bien manejada por José Rosa Saizpuro antes del proceso electoral, cuando de alguna manera se pronunció por Andrés Manuel López Obrador y le dio la espalda a Ricardo Anaya, y ahora con los gobernadores panistas que le dieron todo el respaldo a Andrés Manuel López Obrador. Esto como que de alguna manera permite anticipar que pudiera haber una relación, digamos, más cordial, ¿no?, entre el Ejecutivo estatal y el federal. Pero también hay que hacer la lectura completa, porque pues es difícil que a alguien se le ponga el tú por tú a un candidato ya presidente electo que haya ganado con esa cantidad de votos. No, pero lo hicieron antes de la elección. En el caso de los de antes, pero ahora evidentemente lo que estamos viendo es una alineación de todos los actores políticos e incluso empresariales que están ofreciendo todo su respaldo a Andrés Manuel, con todo y que se enfrentaron ideológicamente con él en la campaña. Bueno, es que 30 millones de votos no es cualquier cosa, 53%. 53% es el presidente electo más votado de la historia reciente del país, excluyendo las épocas priistas del carro completo, en donde eran muy dudosos los resultados, ¿verdad? En el caso de Andrés Manuel, pues estamos viendo que el apoyo popular es enorme, y que se dio incluso en algunas regiones con mayor cantidad de la que se esperaba, como Coahuila y Durango. Entonces, pues por ejemplo, a José Rosa Saizpuro o al mismo gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, pues no les queda de otra que salir a reconocer lo que están reconociendo todos. Ahora, eso no quiere decir que ya en automático vaya a haber una buena relación, porque ojo, las visiones que tienen priistas, panistas y morenistas son diferentes. Claro. La visión de país que al menos ha estado manifestando Andrés Manuel es muy distinta a la que puede tener un Miguel Riquelme en Coahuila, a la que puede tener José Saizpuro Torres en Durango. Eso va a llevar a que haya diferencias y a que tengan en algunos casos que negociar para que marche bien todo en sus estados y sobre todo se lleven a cabo los proyectos que en materia de infraestructura y en materia de inversión pública que se tienen que hacer. Bueno, esperemos que estén a la altura de las circunstancias
Hace un momento Gerardo lo comentaba, que esto representa, esto que vimos el 1 de julio, pues un logro más allá del propio Andrés Manuel. Y yo lo centraría en este aspecto específico. Andrés Manuel gana con una votación histórica y en gran parte por un respaldo de gente que venía ya apoyándolo desde las 2 elecciones anteriores. Y que es gente que no dejó de creer en la opción pacífica de las urnas, a pesar de que el candidato Andrés Manuel ha manejado el discurso del fraude en las 2 ocasiones anteriores. O sea, podríamos pensar que para esta tercera, muchos de sus simpatizantes se hubieran decepcionado y hubieran pensado que la vía de las urnas ya no era la vía por el simple hecho de que ellos creían que se les había cometido fraude o le habían cometido fraude a su candidato. Sin embargo, el mensaje que está mandando esa gente y el mensaje que muchos mexicanos están enviando dentro de su hartazgo por el bipartidismo es: creemos en la democracia electoral. Y ahí está la prueba. Yo creo que ese es un gran mensaje que pone a todos los políticos en una situación de reflexionar los pasos que van a dar de ahora en adelante y que deben ponerse a la altura de las circunstancias que México está mostrando en este momento. Yo creo que eso es un punto muy importante. Y otro aspecto también relevante, Juan, que ahorita comentaba sobre este meme que está circulando, que como muchos otros que van a circular y que pues qué bueno que circulen porque al final es parte de la libertad de expresión que debe haber en cualquier país que aspira a ser democrático, de la cuarta transformación, que no es la cuarta transformación del país, sino la cuarta transformación del PRI, ¿verdad? Sí. Yo creo que ese es uno de los asuntos que va a tener que trabajar mejor Andrés Manuel y el partido de Andrés Manuel Morena, de eliminar el gatopardismo, porque es innegable que una gran cantidad de candidatos en puestos de elección local y de puestos federales fueron de expriistas, fueron ocupados por expriistas o expanistas, y que algunos pudiera llevarnos a pensar de que hay un gatopardismo, que solamente se cambiaron de camisa, pero siguen con las mismas prácticas de antaño. Bueno, ahí es uno de los principales retos, uno de los principales desafíos de Andrés Manuel, de demostrar que el gatopardismo no va a ser la tónica de su administración. La lista que publicaron, que en realidad, de 86% claro, de senadores, de candidatos al Senado, PRI, de otros partidos o del PRI principalmente. Bueno, ese es uno de los grandes desafíos. Sí. A pesar de esa mutación de muchos de los personajes que hoy le acompañan, demostrar que sí se puede hacer una transformación de fondo del país, sobre todo en el tema que ha sido el eje central de la campaña de Andrés Manuel en los últimos 12 años, que es el combate a la corrupción. Lo dijo Alfonso Romo en una entrevista para la agencia de noticias china Xinhua News con toda la claridad. Si fracasamos en el combate a la corrupción, esto se acabó. Así de fuerte, así de simple, así de complejo a la vez. Claro. Si Andrés Manuel, si la administración de Andrés Manuel López Obrador fracasa en el combate a la corrupción, el bono democrático que tuvo el 1 de julio se va a venir abajo poco a poco, en la medida en la que no se vean resultados en este tema, ¿no? Sí, y sobre todo, bueno, una tarea importante que es el desafío más importante, lo dijo López Obrador, de aquí al 1 de diciembre, que es el de ahora sí que sanar las heridas, cerrar las cicatrices y aminorar esta gran polarización que se ha dado. Y precisamente llega este comentario
a través de WhatsApp. Dice, ¿saben por qué México amanece en paz y sereno? Porque la mitad de la población que no votamos por la izquierda somos gente educada, correcta y pensante, porque valoramos la vida y respetamos la decisión de esa otra parte de la población que no tiene idea de las consecuencias de sus actos. Somos gente que tenemos esperanza, pero no la de AMLO, sino esperanza en Dios, que no abandona a nuestra patria. Bueno, esto es un comentario, digo, con todo respeto, pues muy clasista, ¿no? Porque eso habla de esta polarización que hay. Tenemos este otro también de Jesús Gómez. Dice, buenos días a todos los que trabajan para hacer posible el programa de Contextos y que tengan un feliz fin de semana tan largo para ustedes. Y respondiendo a la pregunta de hoy, lo que menos nos importa a la mayoría de los ciudadanos es las diferencias políticas y sus pugnas de partidos e intereses políticos. A la mayoría de los ciudadanos lo que nos importa son los resultados de lo que prometieron durante las campañas y que trabajen en bien del país y de la sociedad, porque ya terminaron las campañas y todos a trabajar en un solo equipo, como los de la Camerata de Coahuila. Dice Jesús Gómez, por WhatsApp necesitamos un programa sobre el tema de los plurinominales para que la gente comprenda su función y necesidad. Claro que sí. Creo que los mexicanos, otro WhatsApp, hemos cometido un gran error de darle mayoría absoluta en las cámaras a una persona obstinada y autoritaria como López Obrador. Si comenzara dando a los pobres y ayudando a los ilegales, pues ellos son los que lo van a sostener en el poder, pero la corrupción consentida continuará, solo que ahora más oculta y callada por los medios sometidos por el WhatsApp. En Durango ya se dieron cuenta que el Metrobús es un fracaso, mal planeado y mal construido. WhatsApp, David Castorena, yo no voté por AMLO, lo que está proponiendo me parece muy bien y con el apoyo de la mayoría en el Congreso lo puede hacer. Lo del fiscal carnal sí lo va a tener, es lo único que se me hace que no es correcto, y tenemos muchísimos comentarios más, pero ya no tenemos tiempo, ya nos vamos, Arturo. Rápidamente comentar sobre el tema de que amanecimos el 2 de julio sin problemas y demás. Yo planteo esto, hubiera ocurrido lo mismo si la diferencia hubiera sido de 1% entre Andrés Manuel y Ricardo Anaya, porque las protestas por resultados electorales no solo las han llevado a cabo partidarios de López Obrador. Hay que recordar lo que ocurrió en 2017 aquí en Coahuila, que con una diferencia mayor, 2 puntos porcentuales, mayor a la que Andrés Manuel, con la que Andrés Manuel cayó en 2006, vimos manifestaciones, protestas de panistas que no estaban de acuerdo con el resultado. Las protestas vienen de todos los partidos dependiendo de las circunstancias de la elección. No es atribuible solamente a un partido político o un político. Arturo González, gracias por tu presencia. No, gracias a ustedes. Gracias al equipo de Noticieros Gremlin, Luis Gerardo Astorga en los controles, pero principalmente a usted por su amable compañía. Soy Juan Ceballos Aspe, pase un espléndido fin de semana. ¡Ánimo! Q 91.1